Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película El Escuadrón Suicida. Esta película original de DC Comics y bueno, obviamente producida por Warner, nos habla la historia, o nos cuenta la historia, perdón, de un grupo de supervillanos que se encuentran encerrados en Bel Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de ahí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados, son enviados a la isla Corto Maltés, una jungla repleta de enemigos. Esta película de 2021, dirigida por James Gunn, lo conocemos principalmente por Guardianes de la Galaxia y bueno, todas las participaciones que ha tenido en el universo de Marvel, estelarizada por Margot Robbie, que la vimos en la película de Ave de Presa, en otras versiones o en otra versión del Escuadrón Suicida. También por ahí tiene una película, Yo, Tonya, y también tenemos la participación de Idris Elba, que lo vimos en Thor, ¿no? Y bueno, muchísimas otras películas. Viola Davis, que la vimos en la película de Cercas, y también una muy reciente, original de Netflix, La Madre del Blues, que tiene como coestelar a Chadwick Boseman. Y bueno, ¿de qué va esta película? Ya vimos un poquito. Es un grupo de villanos, es un resumen muy fácil, ¿no? Es un grupo de villanos que tienen la oportunidad de, pues no de salir libres, pero sí de reducir quizás su condena o que los traten un poquito mejor en la cárcel, a cambio de que vayan realmente a una misión suicida, porque necesitan encontrar ciertas cosas y demás, ciertas misiones encargadas para salvar a la humanidad, que no se los encargarían a los superhéroes, porque vuelvo a repetir, son completamente suicidas y la probabilidad de muerte es altísima, ¿no? Entonces, pues le dan esta oportunidad a estos villanos y finalmente, bueno, pues los mandan ahí y van descubriendo no solamente sobre estas misiones, sino descubren que hay algo más atrás, hay cuestiones de poder, hay cuestiones de villanos mucho más fuertes, extraterrestres, y demás. Pero bueno, lejos de la historia, que creo que no es el punto fuerte y ahorita lo voy a tomar aquí, creo que la construcción de todos los personajes es lo que caracteriza la película y es lo que James Gunn tiene. Vaya, creo que por eso fue contratado. Ya habíamos visto en Guardianes de la Galaxia que podía contar la historia de 5 personajes, de 4 personajes, de 6 personajes, y que cada uno iba a tener su tiempo y que todos iban a tener sí su independencia, pero iban a funcionar como equipo y que íbamos a querer y vamos a conocer de cada uno de ellos, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia de historias con tantos personajes, que a veces unos quedan como relegados, otros quedan más alzados y demás, pero aquí creo que tiene su función y tiene su correcto tiempo cada uno de ellos. Y bueno, en el Escuadrón Suicida, en esta versión actual, que por cierto no es un remake, pero tampoco es una secuela, es un híbrido entre las dos, con la película anterior del Escuadrón. Pero creo que en esta funciona precisamente esto, la construcción de todos y cada uno de los personajes. Creo que todos tienen su tiempo en pantalla, todos tienen su singularidad y a todos les vamos a encontrar esa empatía, a pesar de que son aparentemente villanos, porque aquí en la película no lo son tanto. Sí, sus métodos son poco ortodoxos en cuestión de violencia y demás, pero creo que no nos da tiempo de odiarlos, más bien al contrario, creo que nos da tiempo de quererlos y de poder empatizar inclusive con algunas de sus cuestiones. Creo que la cuestión de delinquir o de ser villanos fue meramente circunstancial por cosas de la vida que ellos tuvieron, pero son personas que pues les tocó así y que bueno, tienen características muy especiales como también los superhéroes, ¿no? ¿Qué es lo bueno de la película? Creo que tiene una libertad creativa formidable, eso se agradece porque muchas veces hay ciertas limitaciones de los productores para decir o no decir ciertas cosas, para tocar o no tocar ciertos temas. Creo que aquí la libertad creativa que tuvo James Gunn fue fabulosa. Creo que lo que él quería decir lo dijo, a menos que en alguna entrevista o demás pueda decir que tuvo limitaciones, pero prácticamente creo
creo que su idea es el corte del director, ¿no? Como tal. Entonces, esa libertad creativa se nota porque pudo construir toda la historia como él quería y obviamente se luce y se ve de manera muy orgánica. No tienen miedo al contenido explícito, tanto en el lenguaje como en la violencia. Es una película clasificación R para mayores de 18 años por este tipo de cosas, y no es que esté mal, al contrario, creo que está bien no ocultar estas cosas que son evidentes en una batalla o con personajes tan sanguinarios y con situaciones tan extremas. Creo que ocultarlos o minimizarlos hubiera sido pues no desastroso, pero sí le quitaría elementos que creo yo eran importantes en la historia. Entonces esta decisión de que fuera una película clase R y que no tuvieron miedo ni al lenguaje, ni a la violencia, ni a la sangre, ni todo esto, creo que está muy bien llevado. Vuelvo a repetir, se empatiza con los personajes en vez de sentirlos como villanos, los podemos sentir hasta héroes, porque realmente sus actos terminan siendo heroicos para un bien superior, ¿no? Creo que también es una película que es muy disparatada, es decir, puede pasar todo en cualquier momento, y efectivamente así es. O sea, no es una película tan predecible, y eso a mí me agrada, porque muchas veces ya decimos, este villano o este héroe se va a quedar con tal persona, van a hacer esto, van a salvar el otro, o sea, realmente podemos ir como deduciendo, porque ya hemos visto otras 3000 películas muy parecidas, pero esta no, realmente no sabemos qué va a pasar, en qué momento, quién va a salir con qué, y eso se agradece mucho, porque sí se siente como una película completamente nueva. Sin duda alguna, yo creo que está en el top, si no en el top 5, pero en el top 10 de las películas de DC, ¿no? Por lo menos de superhéroes o de este universo. Que bueno, que eso es un punto que voy a tocar después de lo que no es tan bueno en la película, pero creo que está bien construida, porque siempre vamos a descubrir nuevas cosas que no nos esperamos en ningún momento. Es una especie de, ¿cómo podría yo decirle? Como de homenaje, o toma muchos elementos de Dirty Dozen o Los 12 al patíbulo, como quieran llamarla, de estas películas, donde pues precisamente son grupos pues si no de criminales o de suicidas, pero pues sí de gente con pocos escrúpulos que pues terminan trabajando para cierta causa, ¿no? Entonces esta temática sí ya se conocía, o sea, no es algo nuevo, se retoma, y es lo que se vuelve esta película de El Escuadrón Suicida. Ahora, ¿qué es lo malo? Creo que aunque es buena, no es grandiosa. Si yo bien decía que se agradecía la cuestión de que sorprende en cuanto a la temática y lo que va a ir pasando, o sea, que no nos va avisando, sino vamos descubriendo a cada instante qué va a ir de la película, pero tampoco es grandiosa, y lo principal es precisamente porque la trama y la subtrama son, creo que, deficientes. O sea, la historia en sí, si nos ponemos atrás de los personajes, vemos que la historia, la motivación, pues lo que está pasando, el reflejo, no es muy interesante. O sea, realmente no pasaba nada. Pudieron en algún momento, efectivamente, y eso lo voy a retomar, le pudieron haber dicho a Superman o a cualquier otro superhéroe, y en 2 patadas lo resolvía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, había que justificar de alguna manera que pudieran sacar a estos villanos de la cárcel, y la justificación, creo yo, no es suficiente. O sea, creo que no funcionó del todo, aunque bueno, el villano o los villanos y los extraterrestres y todo lo que pasa ya sea al final, si bien es interesante, son personajes bastante buenos, visiblemente creo que funcionan, pero creo que toda la trama y las subtramitas que tienen no me ayudan a que sea esa película grandiosa. O sea, no es como wow, me cambia la mente, todo lo que pasó me tiene intrigado, no, simplemente es entretenida porque voy a ver todo lo que hacen para resolver cierta cosa, pero lo que van a resolver no me interesa tanto, o sea, no trasciende más allá. Creo que por momentos, y esto tiene de característica muy marcada James Gunn, caen bromas absurdas un poquito, innecesarias, cuestiones físicas, cuestiones de diálogo, que si bien la película no es seria, porque pues es una comedia como tal, creo que sí hay veces que pudieran evitarse este tipos de diálogos y de bromas,
y aportar un poquito más a la seriedad o cambiarlos o disminuirlos. Hay momentos donde no era necesario relajar como el arco, relajar la trama o bajarle un poquito a la revolución de cómo se iba desempeñando la película con un mal chiste. O sea, es algo que siempre yo critico mucho. Uno puede seguir una línea bastante bien y descansarla de otra manera, pero bueno, a veces se siente un poquito así forzado. Otra cosa que a mí me sigue sin parecer, sobre todo en la cuestión de películas, si bien tenemos por el lado de Marvel que todas sus películas están conectadas, que lo han hecho así, han creado un universo, y lo cual me hace muy interesante, también un poco para tener que ver las demás películas. No pido quizá lo mismo con DC, pero esta reinterpretación y remake y reinterpretación y volver a hacer, y ahora con otros actores, y ahora con otros personajes, y ahora con otros directores, es como darte otra vez el mismo producto varias veces, nada más que con diferente cuchara, de diferente sabor, pero sigue siendo la misma papilla. Entonces creo que ver una película nuevamente del Escuadrón Suicida, si bien, vuelvo a repetir, fue muy entretenida, creo que me hubiera gustado que ya tengan una línea o relación más directa con otras películas para sentirlo un poco más homogéneo, porque muy probablemente esta película ahí quede como una película en solitario y nada más, como muchas otras de DC, y que si les funciona, bueno, adelante, pero creo que convendría más seguir construyendo, si no igual, algo similar a lo que se está haciendo con Marvel. Y no estoy diciendo que sea mejor Marvel que DC en cuanto a películas, sino simplemente creo que le ha funcionado más a Marvel la cuestión de este universo, y que bueno, que DC lo pudiera aprovechar, porque tiene muchos personajes, algunos de los más icónicos, tan solo Superman y Batman creo que son mucho más icónicos que cualquiera de los de Marvel, a excepción de Spider-Man, pero bueno, creo que por ahí va también un poquito la crítica en ese sentido. Y bueno, pues esta fue la crítica, reseña de la película de Escuadrón Suicida, muy divertida, creo que muy entretenida, sobre todo si se puede ver en el cine, creo que está bastante bien, efectos visuales muy buenos, muy bien cuidada, bien realizada, a excepción de lo que yo ya había comentado, y creo que para pasar el rato es una película interesante, obviamente para mayores de 18 años por el contenido que tiene, pero bueno, pues ahí está la reseña crítica. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, muy en especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y pues para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.